Bien, hermanos, muy buenos días con todos. Vamos a iniciar con el estudio de hoy. Así que acompáñenme orando, hermanos, para pedir al Señor que pueda bendecir este tiempo. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor, tu fidelidad, por tu gracia, por tu bondad, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, aún no mereciendo ser perdonados, ser atraídos por ti, pero por tu gracia, por la cruz de tu Hijo Jesucristo, Señor, es que finalmente somos aceptados, parte de tu familia, siendo tus hijos. Gracias, Señor, porque Cristo murió por nosotros y resucitó al tercer día y está ahora mismo intercediendo por nosotros y gobernando. Señor, y bendice este día, Señor, que sea de mucha bendición y edificación para nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor, a explicar este tema, estas clases de confesionalismo, con el fin de fortalecer, Señor, nuestra fe, a afirmar, Señor, nuestras convicciones de tu palabra, siendo ayudados, Señor, por hermanos que han vivido en el pasado y que son para nosotros ejemplo y enseñanza. Ayúdanos, amado Dios, y trae pronto a mis hermanos para que juntos podamos aprender. Te lo agradecemos, pedimos tu bendición en este tiempo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bienvenidos, bienvenidos. Tomen asiento. Muy bien. Nos quedamos en la semana anterior, estamos estudiando el tema de confesionalismo. Recordamos básicamente lo siguiente. A ver, vimos en primer lugar qué significa la palabra confesionalismo. Viene de la palabra confesar o confesión, que básicamente significa decir lo mismo o expresar lo que es una verdad recibida, una verdad que se cree. Eso es confesar. Y una iglesia confesional es una iglesia local como la nuestra, que se suscribe a un documento histórico y escrito. En este caso es la Segunda Confesión de Londres del año 1689, la Confesión de Londres de 1689. Finalmente vimos algunas razones por la cual como iglesia debemos tener un documento histórico, y también vimos la necesidad de también tener este documento histórico. Finalmente vimos los beneficios de una iglesia confesional. El primer beneficio fue diferenciar la verdad del error, ¿no? Ese es un beneficio, diferenciar la verdad del error. El segundo beneficio fue que nos ayuda a instruir a la iglesia, ¿no? Nos ayuda a instruir a la iglesia. Una confesión de fe nos ayuda a instruir a la iglesia en todo el consejo de Dios, en todo el consejo de Dios. En tercer lugar, una confesión de fe nos ayuda a unirnos con el pasado. Una confesión de fe nos ayuda a unirnos con el pasado. Hermanos, nosotros no somos la primera iglesia que ha existido. Hay una historia de la iglesia universal, la iglesia de Cristo, en todos los años, desde la muerte del Señor Jesucristo hasta hoy. Y nosotros, con una confesión de fe, participamos de esa historia, participamos de esa continuidad doctrinal. Por eso es que una confesión de fe nos ayuda a unirnos con el pasado. En cuarto lugar, una confesión de fe nos ayuda a unirnos como iglesia local, para que todos creamos una misma cosa, Finalmente, una confesión de fe es un gran beneficio porque nos protege de falsos maestros, Un documento histórico, una confesión de fe, es un estándar doctrinal bajo la cual todo aquel que predique en esta iglesia se subordina a ese documento. De tal manera que
si algún predicador enseña cosas que no están de acuerdo, ya no vamos a ir con la Biblia, porque nuevamente un falso maestro puede utilizar la Biblia para enseñar error, ¿sí o no? Entonces, en lugar de decir básicamente, simplemente la Biblia, decimos, si un predicador no se subordina a lo que este documento dice claramente acerca de las Escrituras, este hermano o este hombre puede ser llamado a cuenta para que pueda exponer por qué no cree tal como la iglesia cree. El día de hoy, hermanos, vamos a ver algunas objeciones comunes a tener una confesión de fe. Una objeción básicamente es dar la contraria a una confesión de fe o suscribirnos a un documento histórico. Así que veamos algunas objeciones de la gente que de repente está en contra de tener una confesión de fe, lo cual una iglesia se suscribe. Una objeción sería la siguiente, dice: una confesión de fe quebranta la sola Escritura y la autoridad de la Biblia. Esa es una objeción. Alguien puede decir, pero un documento histórico, una confesión de fe, quebranta la sola Escritura y anula la autoridad de la Biblia. Bueno, nosotros debemos responder a esta objeción. Primero debemos definir qué significa la sola Escritura, la sola Escritura. Recordamos que la sola Escritura es una doctrina levantada en la época de la Reforma, en el siglo XVI. Pero, ¿qué significa la sola Escritura? Bueno, esta es una de las doctrinas, la cual consiste en que la Biblia, la Escritura, los 66 libros de la Biblia, es, como dice la propia confesión de fe, dice lo siguiente: es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Nuevamente, ¿qué dice la confesión de fe de la Escritura? Es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. En otras palabras, hermanos, nosotros creemos que la Escritura es nuestra última autoridad en doctrina y práctica. La Escritura. Pero esta objeción tendría validez si es que nosotros tomamos este documento a la altura de la Biblia, como si tuvieran la misma autoridad. No, hermanos, nosotros sometemos el documento histórico subordinado a la Escritura. La subordinamos a la Escritura, está debajo de la Escritura este documento histórico. Lo que hacen los católicos romanos es colocar la tradición, los credos y confesiones a la altura, sus confesiones por supuesto, a la altura de la Biblia. Para ellos no existe sola Escritura, para ellos es la Escritura y la tradición. Nosotros creemos en la sola Escritura. La Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Así que esta objeción no tiene validez porque no tomamos a la confesión a la altura de la Biblia. Pero por otro lado, en teología diferenciamos entre dos aspectos de un documento o de una norma. Nosotros hablamos de una norma o una regla o una ley, una norma que norma todo, que regula todo. Y hablamos en otro caso, en una norma que es normada, que es regulada por otro. La Escritura, la palabra de Dios, es la norma que norma todo. Es la norma que norma todo. Es la ley que regula toda ley. La ley que regula toda ley. Decimos entonces que la Escritura es la fuente original y última de verdad. La Escritura es la fuente original y última de verdad. Pero ¿qué decimos de la confesión? La confesión de fe, hermanos, no es una norma que norma todo. Decimos que la confesión de fe es una norma normada,
una norma regulada por otra norma. ¿Cuál es esa otra norma? La Escritura. Una norma normada, sujeta. Es decir, la confesión de fe tiene autoridad, pero es una autoridad derivada. Es una autoridad derivada por otra autoridad, que sí norma, que sí norma. No es una autoridad suprema. Así que la confesión, las confesiones en general, son válidas solo si se ajustan a la Biblia. Solo si se ajustan a la Biblia. La confesión entonces expresa lo que la Iglesia cree que enseña la Escritura, pero no sustituye la Biblia. No sustituye la Biblia. Ahora bien, hay otro extremo peligroso que es ser biblicistas. Hay personas biblicistas. ¿Qué significa ser biblicista? Bueno, un biblicista es aquel que dice mi Biblia y yo. Mi Biblia y yo. Es decir, solamente con mi Biblia, sin ninguna influencia de ninguna persona en el mundo. Esto no es sola escritura. Esto no es sola escritura. Esto se le llama, en teología se le llama nuda escritura. Esto significa entender la Biblia sin apoyo, entender la Biblia sin contexto, sin la ayuda de ningún hermano en la iglesia. Entonces, los biblicistas, ¿qué dicen? Los biblicistas dicen mi Biblia y yo, y nada más, sin ningún apoyo de ninguna persona extra, sin ningún apoyo de algún otro libro adicional. Entonces, los biblicistas tampoco deberían escuchar prédicas. Los biblicistas tampoco deberían leer libros. Los biblicistas ni siquiera deberían tener comunión con otros hermanos. Así que esto es peligroso. Ser biblicista es algo muy peligroso porque tú pretendes ir a la Escritura con tus propios pensamientos preconcebidos. Y nosotros siempre somos influenciados, ya sea por la crianza que hemos recibido, por la enseñanza recibida en su momento. Así que siempre vamos a ir con prejuicios a la Biblia. Es un error decir mi Biblia y yo, porque de ahí salieron las peores herejías. Nosotros siempre tenemos que estar sustentados, tenemos que tener siempre un apoyo. Y ese apoyo es la Iglesia en toda su historia. Dios levantando a hombres en la historia para elevar las doctrinas o defender las doctrinas que la Iglesia y la Escritura defiende. Así que, ¿cuál es la primera objeción? Una confesión quebranta la sola Escritura y la autoridad de la Biblia. Bueno, acabamos de responder que eso no tiene validez. Nosotros no colocamos a la altura de la Biblia una confesión de fe. En segundo lugar, la segunda objeción dice lo siguiente. ¿Cuál es la segunda objeción? Tener confesiones no es bíblico. Tener confesiones no es bíblico. Alguien puede decir, pero tener confesiones de fe no es bíblico. No está en la Biblia. No está en la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia dice que debemos tener una confesión de fe? Obviamente, hermanos, no hay un texto explícito que ordene a la iglesia a tener confesiones, pero tampoco hay un texto explícito que hable de la membresía. No hay un texto explícito que diga que la iglesia debe estar compuesta por miembros. Tampoco existe en la Biblia un texto que diga Trinidad, pero creemos en la Trinidad, creemos en la membresía. Bueno, salvando las diferencias, sucede lo mismo con las confesiones. Si bien no hay un texto bíblico que diga la iglesia tiene que tener una confesión de fe, de manera implícita la Escritura nos dice que una iglesia debe ser confesional. Debe ser, recuerden lo que dice Timoteo, columna y baluarte de la verdad. Ya tengo. Gracias. Columna y baluarte de la verdad. Y como es columna y baluarte de la verdad, la iglesia necesita poner por escrito lo que cree acerca de las Escrituras.
Pero hermanos, habíamos hablado la semana pasada que hay implicaciones en la Escritura que nos mueve a tener una confesión de fe, que nos mueve a tener un documento escrito que diga todo lo que creemos de la Escritura. Vemos, por ejemplo, en la Biblia ejemplos de credos o credos pequeños. Acompáñeme al libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio 6, versículo 4. Un hermano que por favor lo pueda leer. Muy bien. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Alguien se acuerda cómo se le llama a este texto en la cultura judía? Tiene un nombre este texto, o esta confesión, o este credo. ¿Alguien recuerda? Empieza con SH. Shalom, no. El Shema. ¿Recuerdan? El Shema. El Shema es un credo judío que implica lo que dice Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es una confesión. Recuerden que alrededor del pueblo judío habían culturas paganas que no creían en un solo Dios, sino que creían en muchos dioses. Bueno, la confesión que ellos tenían que declarar para defender la verdad era, no, Jehová es uno, Jehová es uno, hay un solo Dios. Entonces esa confesión o ese credo era necesario para diferenciar la cultura judía o la religión judía de todas las religiones paganas. Entonces vemos un ejemplo aquí de un credo. Otro credo está en lo que vimos la última vez, en 1 Corintios 15, 1 al 5, donde Pablo tenía que decir que Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto también es un credo. Otro credo pequeño, ese es el que está en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. ¿Alguien lo recuerda? Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. No se escucha. No, pero está bien. Claro, empieza así, ¿no? Ya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y sigue, ¿verdad? Y este texto habla, por supuesto, de la humillación de Cristo y de la exaltación de Cristo. Y esto es conocido en la cultura cristiana o la iglesia primitiva como un credo también, un credo pequeño acerca de la obra de Cristo respecto a su humillación, a su humanidad, pero también a su exaltación. Y otro credo que también vemos en la Escritura es el que se encuentra en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Esto lo cantamos. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, recibido, predicado a los gentiles, recibido arriba en gloria. Eso también es un credo conocido en la iglesia primitiva. Así que vemos implicaciones en la Escritura, ejemplos de como estos credos pequeños para llamar a la iglesia de hoy, después de muchos años, cuando la doctrina ya ha sido pulida, ya ha sido perfeccionada, ha sido profundizada, se han levantado herejías, la iglesia debe seguir manteniendo la verdad y defendiendo la verdad. Por ello es necesario un documento de fe histórico que diga qué creemos. Así que también hemos citado algunos textos al principio que nos exhortan a guardar la doctrina. ¿Recuerdan lo que dice 2 de Timoteo 1:13? Pablo le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén la forma de las sanas palabras. Guarda el depósito, luego dice en el versículo 14. Guarda el depósito.
Y en 2 Corintios 4:13 habíamos leído que decía, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Yo creí, hablé. Nosotros creemos y hablamos o confesamos lo que creemos. Así que la objeción que dice tener confesiones no es bíblico, no es válido. No es válido porque la Escritura de cierta manera nos implícitamente me dice que la iglesia debe ser confesional, debe tener sustentada lo que cree, sustentado lo que cree, tiene que tener sistematizado lo que cree acerca de la Biblia. En tercer lugar, la otra objeción es que algunos dicen, pero la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente, no necesito confesiones de fe. La Biblia es suficiente, no necesitamos confesiones de fe. Hay iglesias y personas que creen eso. Bueno, hermanos, pero si la Biblia es suficiente para la vida cristiana, si la Biblia es suficiente para la vida cristiana, entonces ¿para qué venimos a la iglesia? ¿No es a aprender? ¿Y qué vas a aprender si la Biblia es suficiente para ti? Entonces cada uno debería estar en su casa con su Biblia, ¿sí o no? Pero ¿para qué Dios hizo la iglesia? ¿Para qué Dios levantó pastores y maestros? Para ser enseñados acerca de la Biblia. Hermanos, si la Biblia es suficiente para la vida cristiana, entonces no tiene sentido asistir a una iglesia donde hay hombres falibles, hombres pecadores. ¿Por qué escuchamos prédicas de pastores en YouTube? ¿Para qué? Si la Biblia es suficiente. ¿Por qué leemos comentarios? ¿Por qué leemos libros si la Biblia es suficiente? Hermanos, nosotros sí creemos que la Biblia es suficiente para la salvación y es suficiente para nuestra vida de fe. Hermanos, pero la Biblia necesita ser entendida e interpretada correctamente. La Biblia necesita ser entendida e interpretada correctamente. ¿Por qué? Hermanos, la Biblia no fue escrita ayer. La Biblia no fue escrita aquí en Perú. La Biblia no fue escrita por una iglesia hermana. ¿Cuándo fue escrita la Biblia? Al menos, ¿cuándo terminó de escribirse? ¿Recuerdan cuál es el último libro de la Biblia y quién la escribió? Juan, ¿verdad? ¿En qué año aproximadamente? ¿Recuerdan cuando hablamos de la historia de la iglesia que Diocleciano, el emperador, exilió al apóstol Juan a una isla llamada Patmos, y es allí donde tuvo la visión del Apocalipsis, y eso fue alrededor del año 100. Pero ¿cuándo inició a escribirse la Biblia? ¿Cuál es el primer libro de la Biblia? Bueno, algunos dicen que fue Job, pero pongámosle que fue en Génesis, en la época de Moisés. ¿En qué año fue eso? Algunos dicen que es entre 5.000 o 6.000 antes de Cristo, aproximadamente. Entonces, piensen, hermanos, la Biblia fue escrita por muchos hombres, por diferentes épocas, en diferentes idiomas, en diferentes culturas. Nos separa, hermanos, de la Biblia más de 2.000 años de historia. Nos separa el idioma, nos separa el contexto, nos separa las costumbres, nos separa la sociedad. Entonces, la Biblia necesita ser entendida e interpretada correctamente. ¿Sí o no? Porque yo no puedo leer la Biblia como si fuera una carta de un ser querido que me escribió ayer, porque la cultura es diferente, el contexto es diferente, el lenguaje es diferente, la forma de hablar es diferente. Bueno, hermanos, por ello es que nosotros creemos en la hermenéutica. Hermenéutica es básicamente la interpretación de la Biblia. Necesitamos estudiar bien la Biblia para interpretarla correctamente. Miren lo que dice Pablo en Efesios 4, 11 y 12, que dice, yo lo voy a leer, y él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿A quién Dios utilizó para la edificación del cuerpo de Cristo? En su tiempo a los apóstoles, en su tiempo a los profetas, a los evangelistas, pero también pastores y maestros. Hermanos, por la distancia que nos iba a separar,
la sabiduría de Dios nos ha provisto de pastores, a quienes hacemos bien al oír y obedecer. Hermanos, pero recordemos, los primeros pastores no son los pastores que conocemos, ¿sí o no? Ellos no son los primeros pastores. Los primeros pastores están en la época primitiva. Y Dios ha seguido levantando pastores en el siglo IV, en el siglo V, en el siglo VI, en el siglo VIII, en el siglo XIV, en el siglo XV, en el siglo XVI, en el siglo XVII. Dios ha levantado pastores para la edificación de la iglesia en 2000 años de historia. Nosotros no podemos creernos que con nosotros se descubrió la Biblia, el cristianismo. No, hermanos. Hacemos bien entonces en escuchar el consejo de Dios mediante estos hombres que Dios ha levantado a lo largo de la historia. Por eso es que nosotros sí creemos que la Biblia, la palabra de Dios, es suficiente para la salvación y para nuestra santificación. Pero necesito de pastores y de maestros que me ayuden a entender correctamente la Biblia. Si no, la voy a entender mal y aplicar mal y crear mi propia religión. Así que esta objeción tampoco tiene validez. Tampoco tiene validez. La cuarta y última objeción dice: una confesión de fe quebranta la libertad cristiana de los miembros o quebranta la conciencia de los miembros. Esta es una objeción que intenta decir que una iglesia confesional obliga a las personas a creer lo que no creen. Obliga a las personas a creer lo que no creen. Algunos piensan esto, que tener una confesión significa obligar a todos los miembros a creer cosas que no entienden, a creer cosas de las cuales tienen dudas de repente. Hermanos, esto sería cierto si nosotros, por ejemplo, enseñamos la confesión, pero no permitimos que la lean. No, hermanos, no pueden leer la confesión. Ustedes tienen que escucharme nada más. Eso sería cierto si un pastor solo enseñara lo que dice la confesión sin permitir que la iglesia lea el documento, o si se negara a responder las preguntas de los miembros. Pastor, tengo una pregunta. No, hermano, tú tienes que creer lo que yo creo, lo que la confesión dice. Esto sí quebranta la libertad cristiana. Esto sí quebranta la libertad de conciencia. En este caso, el problema ya no es la confesión, sino el uso abusivo de la confesión. El abuso de la confesión, el autoritarismo al utilizar la confesión por hombres así. Pero hermanos, nosotros enseñamos la confesión de fe porque creemos que es el resumen más fiel y preciso de las doctrinas de la Escritura. Y lo hacemos con el propósito de que la iglesia conozca y entienda lo que debe creer. Porque hermanos, sí, nosotros debemos creer doctrinas. Debemos creer doctrinas. Nuevamente, para ello Dios levantó pastores y maestros para enseñar, para ser enseñados, para aprender, someternos al aprendizaje. Pero eso es muy diferente a decir, ustedes solamente tienen que escuchar, no lean la Biblia, no lean ningún documento histórico, no lean ningún libro, sométanse a lo que nosotros decimos. Ese es el error de la Iglesia Católica Romana que tuvo en la época de la Reforma. El pueblo no tenía una Biblia en las manos. Ellos solamente tenían que escuchar una misa, y una misa en latín, ni siquiera era su idioma. Y tenían que someterse a todas sus prácticas. De ahí surgió la Reforma. No, debe ser con conocimiento lo que creemos. Debe ser con conocimiento. Así que esta objeción tendría validez si se usara una confesión para eso, de esa forma, de manera autoritaria, pero no lo estamos haciendo así. Vamos a entregar las confesiones de fe en su momento a ustedes para que la puedan leer en sus casas. Y si tienen preguntas, si tienen dudas, es necesario, es su deber preguntar si hay alguna duda que de repente tengan. Hermanos, Dios ha dado pastores y maestros para edificar a su pueblo. Y parte de su tarea es instruir a la iglesia en la verdad. Instruir a la iglesia en la verdad. Esto es muy distinto, hermanos, a imponer creencias a la fuerza. Es muy distinto a imponer doctrinas a la fuerza, ¿no? Ignorando lo que la gente, lo que los miembros creen de repente.
Pero ¿cuál es el peligro de hacer lo contrario? No tener una confesión. Piensa en una iglesia que no tiene una confesión de fe. Piensa en una iglesia que no tiene una confesión de fe. Hermanos, el no tener una confesión de fe permite que el pastor enseñe lo que él cree que es verdad. Una iglesia, sin una confesión permite que el pastor enseñe lo que él cree que es verdad. Y la iglesia, claro, debe someterse. Y eso abre paso, hermanos, a muchos abusos de autoridad. A muchos abusos de autoridad. Pero, hermanos, una confesión de fe, un documento histórico, limita a los pastores y limita a los miembros respecto a lo que debemos creer. Porque hay un límite. Porque muchas iglesias o muchas personas intentan ir más allá de la Escritura y buscar información más allá de la Escritura y enseñar eso. Pero, hermanos, nosotros tenemos que obedecer las cosas reveladas. Las cosas que no se conocen pertenecen a Dios, como dice Deuteronomio 29:29. Debemos someternos únicamente a lo revelado. Pero ahora preguntemos, hermanos, ¿qué pasa si un miembro de la iglesia no está de acuerdo con algunos puntos de la confesión? ¿Qué hacemos cuando algún miembro de la iglesia no está de acuerdo con algunos puntos de la confesión? ¿Puede seguir siendo miembro de la iglesia? Bueno, depende, ¿no? Depende de qué es lo que no cree de la confesión. Porque si tiene que ver con doctrinas esenciales, ¿no?, para la salvación, no solamente no puede ser miembro, sino que debe evaluar si es salvo. Porque si no cree que, por ejemplo, Cristo es Dios, no solamente no puede ser miembro, sino que tiene que investigar bien acerca de su corazón si realmente ha creído el Evangelio. Porque no creer que Jesús es Dios es una prueba fatal de que probablemente no conoce a Cristo, ¿no? Entonces, ¿pero qué hacemos con doctrinas de una categoría secundaria o terciaria? Como por ejemplo, algunos pueden creer en los dones extraordinarios, es decir, los dones de lenguas y todo ello. Esta iglesia no cree en eso. Pero ¿qué hacemos si un miembro cree eso? O que algún miembro crea en el bautismo de infantes como los presbiterianos. ¿Qué hacemos con ese miembro? ¿No puede ser miembro de la iglesia por eso? Bueno, como vamos a ver más adelante en un momento, este miembro puede ser recibido en la membresía, porque los requisitos para formar parte de una iglesia local es una fe visible y también el bautismo. Esos son requisitos para formar parte de una iglesia local. Sin embargo, debido al hecho de que este hermano no cree algunas doctrinas secundarias o terciarias de la confesión, este hermano necesita hacer un compromiso, necesita hacer un pacto que implica comprometerse a no divulgar lo que cree, un pacto que implica comprometerse a no crear discordia, a no crear confusión entre los miembros, porque si lo hace, va a ser llamado a rendir cuentas. Tiene que hacer un pacto este hermano. Pero hermanos, a veces lo mejor será que este hermano busque otra iglesia que crea como él cree. A veces es lo mejor, que busque una iglesia que crea lo que él cree para que su conciencia esté en paz. Para que su conciencia esté en paz. Porque si es un hermano que, por ejemplo, cree en los dones extraordinarios y esta iglesia no cree en los dones extraordinarios vigentes hoy por hoy, en algún momento se va a predicar acerca de eso. Se va a decir que para nosotros la Biblia es la última autoridad y no creemos que Dios hable hoy por medio de lenguas, por medio de profecías, no creemos en eso. Ese miembro va a estar escuchando ello. Y si ha hecho un pacto de compromiso, él tiene que escuchar calladamente y con respeto. Pero a veces, por motivos de conciencia, será mejor que ese hermano busque una iglesia que crea como él cree, para no herir su conciencia. A veces será lo mejor, dependiendo del grado de la doctrina que él esté creyendo. Pero vamos a ver eso más adelante.
Algo muy diferente sucede con el liderazgo o con el pastorado. Ellos sí necesitan estar de acuerdo con todas las doctrinas de la confesión por el sencillo motivo de que ellos enseñan. Entonces no es posible que, por ejemplo, dentro del pastorado, a pesar de que la confesión enseñe que los dones extraordinarios han cesado, pero un predicador cree que los dones están vigentes, que los dones extraordinarios están vigentes. Bueno, si es así, debe dejar de predicar. Porque un requisito hoy por hoy para que alguien enseñe en una iglesia confesional es que debe suscribirse, como lo vamos a hacer más adelante, de manera completa a la confesión. Debe creer las doctrinas de la confesión, si no, no debería enseñar. Muy bien, habiendo dicho esto, recuerdan que inicialmente dijimos que una iglesia confesional, ¿qué era, hermanos? Recuerden, una iglesia confesional es una iglesia local que se, ¿recuerdan la palabra? Suscribe. Una iglesia confesional es una iglesia local que se suscribe a un documento histórico, a una confesión de fe escrita, a una confesión de fe escrita. Pero no hemos respondido a la pregunta de qué significa suscribirse a una confesión. ¿Qué significa eso? ¿Qué implica suscribirse o qué significa suscribirse? Bueno, cuando nosotros decimos o hablamos de la suscripción a una confesión de fe, la suscripción es un acto de la iglesia, la cual toma un documento histórico y lo hace su representante de todas las doctrinas de la Biblia. Suscribirse a una confesión de fe, a un documento histórico, significa tomar el documento y hacerlo el representante de las doctrinas de la Biblia, que son creídas por toda la iglesia. Entonces, cuando decimos que nos suscribimos a una confesión, no estamos diciendo solamente que la confesión tiene mucho en común con nosotros, o que la confesión es muy interesante, o que la confesión nos cae bien. No, es más que eso. Es más que eso. Nosotros tomamos a la confesión como el portavoz de lo que la iglesia cree, nuestro representante de doctrina y nuestro portavoz de lo que creemos. Eso es suscribirse a una confesión. Tomar un documento histórico y hacerla nuestro representante, nuestra representante de lo que creemos. No es solamente una afinidad, no, es tomarla oficialmente y decir esto creemos, hacerla nuestro portavoz. Eso es suscribirse a una confesión. Pero hermanos, a lo largo de la historia se han considerado muchas formas de suscribirse a una confesión. Algunos han llegado hasta 6 formas de suscribirse a una confesión, pero permítame considerar solamente 3 formas de hacerlo. 3 formas de suscribirnos a una confesión. Estas 3 formas de suscripción son las siguientes. En primer lugar, se encuentra la suscripción absoluta, la suscripción flexible o parcial y la suscripción completa. Hablemos un momento de la suscripción absoluta. Hermanos, cuando hablamos de una suscripción absoluta, este tipo de suscripción significa aceptar toda la confesión en su totalidad, pero no solamente pensando en lo que enseña, hablando de las doctrinas, sino nos referimos a cada palabra, a cada frase que contiene. Someternos a cada palabra, a cada frase que contiene la confesión. Bajo esta postura, una suscripción absoluta, no hay espacio para disentir, es decir, para oponernos a alguna palabra o alguna frase de la confesión. Es someternos a todo, hasta la tilde. No hay ningún punto en el cual una iglesia que se suscribe de manera absoluta esté en desacuerdo con la confesión. Pero hermanos, nosotros no tenemos este tipo de suscripción. No tenemos este tipo de suscripción. Pero este tipo de suscripción es una postura que sí lo han tenido, ¿quiénes? Bueno, los redactores de la confesión. Los redactores, aquellos que escribieron la confesión en la época en que la confesión fue escrita. ¿En qué año fue escrita la confesión, hermanos?
No, fue escrita en 1677. Y vamos a ver la próxima semana. Es una pregunta trampa, ¿no? Se le conoce 1689 porque ahí se suscriben las iglesias bautistas en ese momento, pero fue escrita en 1677. Entonces, en 1677 hay un contexto particular y los hermanos, los pastores que escribieron la confesión, ellos tienen una suscripción absoluta, porque ellos fueron quienes redactaron la confesión. Entonces ellos, en su época, se someten a cada palabra, a cada frase que escribieron. Esto es una suscripción absoluta, nosotros no la tenemos. Luego está la suscripción flexible o la suscripción parcial. Esta forma de suscripción indica que solo se toman algunos párrafos, algunos capítulos, pero no todos los capítulos, no todos los párrafos. Por eso se le llama parcial. No hay necesidad, dicen ellos, de tomarla en su conjunto. Esta suscripción también puede ser entendida como una suscripción de sistema, es decir, solo se aceptan ciertas doctrinas. Ciertas doctrinas. Este tipo de suscripción nosotros tampoco la tenemos, no la tenemos. Pero es una suscripción que de repente nosotros podemos tener con la confesión de Westminster, que es la confesión de los presbiterianos, ¿no? Con la confesión de los presbiterianos. No tomamos, por ejemplo, el capítulo de la iglesia de ellos, porque ellos hablan allí de sus presbiterios, no creemos en ello. Pero tomamos algunos otros capítulos, menos el de la iglesia, menos tampoco respecto a la libertad cristiana, a veces la unión con el Estado, que también tienen capítulos o párrafos respecto a ello. Podemos decir entonces que nosotros tomamos la confesión de fe de Westminster de forma parcial, porque no creemos en todos los capítulos, solamente en algunos. Entonces, una suscripción flexible o parcial es solamente tomar una parte de la confesión, no todos los capítulos, ni tampoco todos los párrafos. Esta no es la suscripción que tenemos. Pero finalmente está la suscripción completa o estricta. Esta suscripción significa adoptar del documento todas las doctrinas. Pero, ¿cuál es la diferencia con la suscripción absoluta? Nosotros también creemos en la subordinación de todas las doctrinas que están allí en la confesión. Pero recuerden, la suscripción absoluta no tiene espacio para disentir en algún punto, para no estar de acuerdo con alguna palabra, para no estar de acuerdo con alguna frase. Bueno, en la suscripción completa sí permite no estar de acuerdo con algunas palabras, no está de acuerdo con algunas frases. Les doy un ejemplo. La confesión de fe, la confesión que vamos a estudiar, dice expresamente en el capítulo de la iglesia, en el capítulo 26, que el Papa es el anticristo. Eso dice la confesión. Ahora, pregunto, ¿el Papa es el anticristo? Las iglesias bautistas de 1689, que quienes finalmente ese año lo aceptaron, creían que el Papa es el anticristo. Pero nosotros no creemos que sea el anticristo. Nosotros sí creemos que es un anticristo, porque recuerden lo que dice la Escritura, que antes de que llegue este hombre, se levantarán muchos anticristos. Muchos anticristos. Y nosotros creemos que el Papa sí es un anticristo, porque usurpa la autoridad de Cristo en la tierra, haciéndose igual a Cristo, siendo un hombre. Pero la confesión dice que el Papa es el anticristo. Entonces, respecto a este punto, nosotros no estamos de acuerdo con la confesión. Pero piensen bien, no tiene que ver con doctrina, sino tiene que ver con la aplicación de la doctrina. La aplicación de la doctrina. Nosotros no creemos que el Papa sea el anticristo. Por eso es que nosotros no tenemos una suscripción absoluta, sino una suscripción completa. Estamos de acuerdo con todo el capítulo de la iglesia que habla respecto a, la iglesia universal, luego la iglesia local, pero no estamos de acuerdo en esta frase.
Ni tampoco estamos de acuerdo con otra palabra en otro capítulo. Tampoco con otra frase que está en otro capítulo. Aceptamos los capítulos, aceptamos los párrafos, pero no estamos de acuerdo con esta palabra, no estamos de acuerdo con esta frase. Es una suscripción completa, porque abrazamos los capítulos y abrazamos los párrafos, pero no abrazamos cada palabra, cada párrafo o cada frase. Por eso es una suscripción completa. ¿Se entendió la diferencia entre absoluta y completa? La absoluta es creer cada palabra, cada tilde, cada frase. La completa es solamente las doctrinas, los párrafos, pero podemos no estar de acuerdo con alguna palabra o alguna frase. Por eso una suscripción completa, hermanos, nos va a permitir hacer excepciones en algunas partes, sin alterar la doctrina, ¿no? Sin alterar la doctrina. Pero, y esta suscripción entonces es nuestra. Esta es nuestra suscripción, una suscripción completa. Por eso, hermanos, decimos que la confesión de fe no es infalible, tiene errores, pero no son errores de doctrina, sino son errores de la aplicación de la doctrina, que es diferente. La aplicación de la doctrina, que es diferente. Entonces, es apropiado tener entonces este tipo de suscripción. ¿Por qué? Porque la confesión de fe de Londres, nuevamente, fue escrita en 1677. Hermanos, hay un contexto particular, hay un contexto histórico particular. En este sentido, debemos ser fieles a la tradición. Si nosotros modificamos una frase de la confesión de fe de 1689, ya no es la confesión de 1689, ya es otra confesión. Debemos llamarla la confesión del 2025, de Chorrillos, ¿no? Ya no es la confesión de Londres. Nosotros debemos mantener intacta la confesión de fe con esos errores en palabras, esos errores en frases, porque es la tradición, porque forma parte de nuestra historia. Por eso es que no la modificamos, porque si la modificamos ya no es la confesión de Londres. Si tuviéramos problemas con doctrinas y estaríamos en contra de un capítulo o párrafos, si no estamos de acuerdo con algún capítulo, con algún párrafo de la confesión, es mejor no tomar la confesión y buscar otra que de repente sea más exacta o sea más precisa, pero no es nuestro caso. Nosotros abrazamos todos los capítulos, todos los párrafos, pero podemos disentir o no estar de acuerdo con algunas palabras, con algunas frases. Y en su momento llegaremos a esa palabra, a esa frase, y ahí diremos por qué no creemos tal como está allí. Finalmente, recordemos también, hermanos, debemos señalar que desde el año 1689 hasta hoy, las doctrinas han sido profundamente estudiadas, las doctrinas han sido pulidas, se han utilizado mejor terminología, mejores términos, más precisos, una explicación más completa. Esto no implica que la doctrina haya cambiado, pero sí la manera de expresar la doctrina ha cambiado. La forma de expresar la doctrina ha mejorado, adaptando frases, términos, para comunicarla con mayor claridad. Por ello, cuando nosotros abordemos un tema de la confesión, no nos vamos a limitar a lo que está escrito literalmente, sino que vamos a profundizar en esa doctrina, empleando de repente un lenguaje más detallado, un análisis más amplio, reconociendo que estas doctrinas han sido pulidas con el tiempo. Finalmente, hermanos, terminamos con el confesionalismo, con el tema de nuestra suscripción local a la confesión de fe de 1689. Hace un momento hicimos un adelanto de esto. La suscripción de la Iglesia es completa. ¿Recuerdan qué significa la suscripción completa? Es someternos a los capítulos y párrafos, pero no estar de acuerdo con algunas palabras o frases, ¿verdad? La suscripción de nuestra Iglesia, de Cristo es la Roca, es completa, la suscripción completa. No tiene que ver con la suscripción personal de cada miembro, esto lo vamos a ver en un momento. Tomamos a la confesión entonces como nuestro portavoz de lo que creemos. Así que la Iglesia Bautista Cristo es la Roca se suscribe a la confesión de Londres de forma completa. Ahora bien, dentro de la Iglesia hay dos niveles para la suscripción. Dentro de la Iglesia local, hablando,
hay dos niveles para la suscripción según los entes que conforman la iglesia. Hay dos entes que conforman la iglesia: los oficiales y la congregación. Estos son los dos entes de la iglesia: los oficiales, que son pastores y diáconos, y la congregación, los miembros en general. De ahí vienen los dos niveles de suscripción. Habíamos dicho que respecto a los oficiales, los pastores y los diáconos, es necesario que ellos se suscriban a la confesión de forma completa. De forma completa, ¿por qué? Porque ellos van a estar asumiendo un papel de enseñanza o administración. Un papel de enseñanza o administración. Pero para ser miembro de una iglesia, hablando de una congregación, no es requisito que cada uno de los miembros tenga una suscripción completa. Sería ideal que todos creamos y tengamos una suscripción completa, hablando personalmente, ya no como iglesia, recuerden, de forma personal, una suscripción completa, ¿no? Aunque por supuesto toda duda o excepción debe ser debatida con los maestros. Pero como dijimos más arriba, hermanos, para terminar ya, un hermano que quiera ser miembro de esta iglesia local puede tener de repente problemas o dudas con alguna doctrina, y para ello está la comunicación, para ello está la enseñanza, para ello está el preguntar y responder y todo ello. Pero a pesar que de repente alguna doctrina, hablando de un nivel secundario o terciario, a pesar de ello puede ser miembro de la iglesia, pero recuerden, debe tener un compromiso, debe hacer un pacto. ¿Cuál es ese compromiso? El compromiso es de no divulgar lo que él cree en contra de lo que la iglesia cree, no divulgar lo que cree, no promover lo que cree, sino que debe someterse a la enseñanza, y la predicación de esta iglesia, porque la iglesia tiene una suscripción completa y él tiene que saberlo. Por ende, esta persona tiene que hacer un pacto. Por ejemplo, el ejemplo que estábamos dando hace un momento, si es alguien que cree en los dones extraordinarios, él tiene que hacer un pacto que no debe hablar de eso con nadie, a excepción de los líderes, para ver cómo podemos ayudarlo. Pero no tiene que divulgarlo, decir, no hermano, pero yo creo esto, porque mire, la Biblia dice esto. Si empieza a hacer ello, será llamado a rendir cuentas, porque él ha hecho un pacto. Ese es el requisito, por así decirlo, para que forme parte de la membresía, a pesar de que de repente no tenga una suscripción completa a toda la confesión. A veces, hermanos, finalmente, según el grado de la doctrina que esta persona no cree, lo mejor será que busque otra iglesia que crea como él, para evitar incomodar su conciencia cuando se predique la palabra de Dios, ¿no? Pero mientras pueda vivir en comunión, mientras pueda estar en paz, mientras pueda tener el dominio propio de no divulgar lo que cree o no promover lo que cree, puede ser miembro de esta iglesia, ¿no? No todos tienen a veces la misma visión respecto a ello, pero creo que es la más bíblica y la que acompaña más a otras iglesias bautistas confesionales que tenemos como referencia. Hermanos, hasta aquí alguna pregunta antes de terminar de todo lo que hemos visto respecto al confesionalismo. Bien, hermanos, vamos a orar. La semana que viene vamos a hablar ahora del contexto histórico de la confesión de fe. Vamos a hablar la tradición de la que viene y algunos distintivos de la confesión. La idea es que la introducción a la confesión está siendo un poco larga debido a que es necesario tener estos argumentos para estar claros y firmes en lo que vamos a estar enseñando. Oremos, hermanos, oremos un momento. Te agradecemos, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, por la bendición que nos permites aprender, Señor, estas cosas para fortalecer nuestra fe, para unirnos como iglesia local. Ayúdanos a ser fiel, Señor, porque nuestro propósito como iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. Y necesitamos creer la verdad,
y defender la verdad. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y abre nuestra mente, nuestro corazón para entender tu palabra. Gracias, amado Dios, y te pedimos que bendigas el tiempo de culto que vamos a celebrar. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos preparamos para el culto.